Nosotros venimos trabajando desde que inició esta pandemia en este proceso de educación a distancia. Una vez decretada la emergencia sanitaria, levantamos nuestro plan de gestión de aprendizaje remoto. Hemos abordado temáticas a través de clases virtuales. Hemos visitado 50 domicilios. Está desarrollando un trabajo articulado con una agrupación que es Cadena de Favores. A mí me contactó la corporación y por lo tanto nosotros como Cadena de Favores vamos a estar con los niños de la corporación. Nosotros nos hemos reinventado, no nos hemos quedado paralizados, hemos seguido avanzando. Hoy día estamos en este colegio para que nuestros estudiantes puedan recibir la tan anhelada conectividad. Generar este revínculo con este factor protector. Hoy día estamos en la entrega de tablets. La labor de nuestros profesores, de nuestros asistentes, que han hecho una multiplicidad de esfuerzos y de voluntades para que esto resulte. Entonces esos niñitos que son más vulnerables, yo dije, ¿cómo van a estar sin texto? Entonces yo dije, voy a ir a dejarle texto a las casas, a los hogares. Bueno, la situación de pandemia fue más complejo aún porque se planteó cómo poder llegar a ellos. Tuvimos entrega de materiales de apoyo, como siempre lo hemos tenido. Ellos acá igual expandiéndose. Yo agradezco al colegio por todo su apoyo. Súper agradecida con la profe que se ha tomado la disposición de venir hasta acá, traerle los libros. De verdad muy agradecida con la escuela y con el director y todo el equipo que acá trabaja. Ayudarme con esta cajita de mercadería para poder pasar la pandemia, así que de todo corazón le agradezco. Me trajeron sillita, me trajeron mesa, me trajeron lápices, de todo lo que puedo necesitar para la enseñanza de los niños. Fueron a colocarnos el internet que están poniendo y bueno, a mí me ayuda harto. Sí, le va a ayudar harto, sí, porque yo no tenía como para comprarle algo así a él, no. Con todo lo que me trae el profesor y la tía, hemos pasado bien, pues ayudar a estas tareas. Cuando volvamos, siempre voy a estar con ellos en el corazón. Son mis mejores amigos para siempre. Motivarlo para que siga él estudiando y haciendo su curso. Que se cuiden mucho, mis amigos. Un mensaje para ellos. Siempre voy a estar con ellos en el corazón. El trabajo colaborativo ha sido fundamental. Gracias a Dios tenemos un equipo bastante consolidado. Hemos podido adaptarnos. El colegio está para servirlos, estamos aquí para ayudarlos en cualquier necesidad que tengan. Se está haciendo algo, los niños no están dejados a su suerte en ningún caso. Las visitas y la constancia es fundamental y estar dispuestos para ellos siempre. Hemos hecho un buen trabajo en equipo. Esta sala a mí se me llenaba y ese calor humano yo lo echo de menos. Me gusta mucho mi trabajo, es una situación compleja. Lo único que le pido es que se cuiden y nos volveremos a encontrar pronto, ojalá. Y que se puede aprender. Entonces, vamos que se puede. Presente. 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 Muy, muy presente. Nosotros venimos trabajando desde que inició esta pandemia en este proceso de educación a distancia. Una vez decretada la emergencia sanitaria, levantamos nuestro plan de gestión de aprendizaje remoto. Hemos abordado temáticas a través de clases virtuales. Hemos visitado 50 domicilios. Está desarrollando un trabajo articulado con una agrupación que es Cadena de Favores. A mí me contactó la corporación y por lo tanto nosotros como Cadena de Favores vamos a estar con los niños de la corporación. Nosotros nos hemos reinventado, no nos hemos quedado paralizados, hemos seguido avanzando. Hoy día estamos en este colegio para que nuestros estudiantes puedan recibir la tan anhelada conectividad. Generar este revínculo
con este factor protector. Hoy día estamos en la entrega de tablets. La labor de nuestros profesores, de nuestros asistentes, que han hecho una multiplicidad de esfuerzos y de voluntades para que esto resulte. Entonces esos niñitos que son más vulnerables, yo dije, ¿cómo van a estar sin texto? Entonces yo pensé, dije, voy a ir a dejarle texto a las casas, a los hogares. Bueno, la situación de pandemia fue más complejo aún porque se planteó cómo poder llegar a ellos. Tuvimos entregas de materiales de apoyo, como siempre lo hemos tenido. Ellos acá igual expaneándose. Yo agradezco al colegio por todo su apoyo. Súper agradecida con la profe que se ha tomado la disposición de venir hasta acá, traerle los libros. De verdad muy agradecida con la escuela y con el director y todo el equipo que acá trabaja. Ayudarme con esta cajita de mercadería para poder pasar la pandemia, así que de todo corazón le agradezco. Me trajeron sillita, me trajeron mesa, me trajeron lápices, de todo lo que puedo necesitar para la enseñanza de los niños. Fueron a colocarnos el internet que están poniendo y bueno, a mí me ayuda harto. Sí, le va a ayudar harto, sí, porque yo no tenía como para comprarle algo así a él, no. Con todo lo que me trae el profesor y la tía, hemos pasado bien, pues él ha hecho hartas tareas. Cuando volvamos, siempre voy a estar con ellos en el corazón. Son mis mejores amigos para siempre. Motivarlo para que siga él estudiando y haciendo su curso. Que se cuiden mucho, mis amigos. Un mensaje para ellos. El trabajo colaborativo ha sido fundamental. Gracias a Dios tenemos un equipo bastante consolidado. Hemos podido adaptarnos. El colegio está para servirlos, estamos aquí para ayudarlos en cualquier necesidad que tengan. Se está haciendo algo, los niños no están dejados a su suerte en ningún caso. Las visitas y la constancia es fundamental y estar dispuestos para ellos siempre. Hemos hecho un buen trabajo en equipo. Esta sala a mí se me llenaba y ese calor humano yo lo echo de menos. Me gusta mucho mi trabajo, es una situación compleja. Lo único que le pido es que se cuiden y nos volveremos a encontrar pronto, ojalá. Y que se puede aprender. Entonces, vamos que se puede. Presente. 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 Presente, muy, muy presente. Bien, buenas tardes, colegas, profesores, profesoras. Un gusto, como siempre, estar con ustedes en este día jueves 21 de octubre, en esta segunda jornada del seminario Los desafíos de la educación en un mundo incierto, desde las oficinas de la Corporación Gabriel González Videla, acá en Ánima de Diego, junto a un tremendo equipo profesional que nos ha apoyado, y al equipo de la corporación, al equipo de nuestra Fundación Educa Mejor, representado hoy día por la colega Aurora Vadillo. Y hoy día, les comento, tenemos una gran jornada, pues tenemos a dos grandes invitadas que van a hablar de dos desafíos que los profesores y profesoras tenemos, y todos los que trabajamos en educación,
en este contexto de pandemia y los años que vienen. La profesora María Angélica Guzmán, de la cual vamos a hablar en unos instantes más con un pequeño videodata, y de nuestra colega y profesora Carla Foster, que nos va a hablar sobre la evaluación formativa y cómo implementarla en las salas de clase. Así que, como siempre, un gusto, un agrado. Recuerden que cada ponencia va a durar aproximadamente entre 10 y 15 minutos, y la idea es que ustedes puedan ir mandando sus interrogantes, comentarios, preguntas en el chat, para que cuando terminemos estas dos ponencias que duran esos tiempos que hemos establecido, podamos iniciar un conversatorio, y en ese conversatorio obviamente aprovechar toda la experiencia académica, profesional de estas dos grandes profesionales que tenemos el día de hoy. Así que vamos contigo el día de hoy, colega María Angélica. Vamos a hacer una pequeña presentación de tu biodata y posteriormente te damos la palabra a ti. Así que, colega Sebastián, por favor, la biodata de nuestra compañera María Angélica Guzmán. Doctora María Angélica Guzmán, profesora de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesora en Currículum y Evaluación de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora en Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha publicado varios libros y artículos en Chile y en el extranjero. Profesora María Angélica, tiene toda la pantalla para usted y su presentación. Bien, buenas tardes a todos y todas. Lo primero, agradecer la invitación que ha realizado, ¿verdad? Me ha realizado personalmente la Fundación Educa Mejor y la Corporación Municipal Gabriel González Videla para poder compartir con ustedes en estos 10 o 15 minutos, que la verdad voy a repetir un poco lo que dijo Claudio Fuentes ayer, esto de me lo ponen difícil, porque todo lo que queremos decir en 15 minutos es muy, muy complejo, pero bueno, vamos a intentarlo. Colega María Angélica, le quiero quitar 5 minutos, ¿sí? Porque está nuestra directora de Educación de la Corporación Gabriel González Videla, la señora Sandra Castro, que la estoy viendo ahí. Señora Sandra, perdón, disculpe, no la había visto. Un saludo y quisiéramos escuchar sus palabras el día de hoy en esta inauguración de este seminario. Hola, no sé si me veo o no me veo, pero muy cortito para no quitarle tiempo a nuestra relatora, ¿verdad? Agradecer la jornada de ayer, que fue muy interesante, y darle paso, ¿verdad?, a esta nueva gestión curricular en pandemia que nos ha traído innumerables cambios, ¿verdad? Esta pandemia, pero más que nada son nuevos desafíos y oportunidades. Así que muchísimas gracias a ustedes por esta gran jornada que nos están brindando, algo que también es impensado online, que antes... Se nos desconectó la colega Sandra, pero bueno, igual ella va a estar con nosotros en el conversatorio, así que vamos, María Angélica, comencemos con usted, colega, la escuchamos. Perfecto. Bueno, los desafíos para el aprendizaje en un mundo incierto, ¿verdad? El nombre del seminario, del tema que nos congrega estos 2 días. Lo que vamos a tratar de conversar un poquito ahora, ¿verdad? Es un elemento que ha estado bien presente por la contingencia, evidentemente, y que tiene relación con la gestión curricular en pandemia. ¿Cómo resguardamos la continuidad de los aprendizajes el día después, ¿verdad? Yo planteé así el abordaje a este tema porque es un elemento que a nosotros nos ha congregado mucho estos días. Llevamos en la práctica, vamos a cumplir 2 años probablemente, de una educación mucho más incierta de lo que ya es incierto el escenario. Y en ese marco es que la gran preocupación que han tenido en general todos los contextos nacionales e internacionales, ¿verdad?, dice en relación con cómo cuidar que nuestros niños, niñas y jóvenes sigan aprendiendo. En ese marco, nosotros nos encontramos de una manera que probablemente ya lo hemos comentado mucho, ¿verdad? Y lo hemos visto escrito en prensa, lo hemos visto conversando con nuestros colegas, etc. De un día para otro nos vimos así, en una sala vacía, donde profesores y estudiantes tuvieron que trasladar, en definitiva,
su escenario, su locus regular y normal, ¿verdad? Sacarlo de la sala de clase y por lo tanto trasladarlo a sus hogares. Y en ese marco tuvimos una serie de situaciones. Yo diría que hoy cuando se habla de este medio que tenemos hoy día aquí, y que es el medio digital, donde podemos estar conversando de una manera sincrónica, ese es el mejor y más privilegiado de los escenarios. Nuestros estudiantes en general no han estado así. La gran mayoría de nuestros estudiantes han estado en sus casas, estudiando y trabajando de manera remota, en las condiciones que su familia y su contexto les ha podido proveer, y que en muchas ocasiones no ha sido esta tan ágil como la que tenemos nosotros ahora. Entonces, la pregunta va mucho más allá de cómo trabajar en un entorno remoto digital. La pregunta en el fondo es cómo, a pesar que nuestros niños, niñas y jóvenes no estén ahí, en esa sala de clase, y no estemos nosotros directamente con ellos, ¿cómo podemos hacer para que nuestros estudiantes, en definitiva, sigan aprendiendo? Y por eso es que se han levantado las alertas a nivel, insisto, mundial y nacional en relación a cómo resguardamos la continuidad del aprendizaje. Porque en un momento no sabíamos si esto iba a durar 2 meses, 3 meses, 6 meses, 2 años, ¿verdad? Pero en el fondo lo que debemos resguardar es que aunque sea un solo día, ese sea un día de aprendizaje para nuestros niños y niñas, ¿ya? En ese marco, vamos a conversar de algunos elementos centrales donde se pusieron, yo diría, como los principales énfasis, ¿ya? A nivel nacional. Primero, recordar que este es un concepto excepcional. Educación siempre habla de incertidumbre, volviendo al nombre del seminario que nos congrega estos días, siempre habla de incertidumbre, siempre habla de una construcción permanente, pero estos 2 años probablemente han tenido la incertidumbre más alta, porque han sido y han conformado un escenario totalmente irregular y excepcional. Bueno, este concepto o este contexto, digamos, excepcional, evidentemente que tuvo un impacto pedagógico, y es que las prácticas tuvieron que cambiar. Y como les decía, en algún caso aludiendo a entornos digitales, en otro a entornos remotos, se utilizaron diversos medios, algunos profesores con sus estudiantes se comunicaban por celular, por mensaje de texto, pero hay muchas realidades en que eso no existe, y el punto ha sido el desplazamiento físico, por ejemplo, de estudiantes una vez a la semana a la escuela a retirar un material impreso quizá que le entregaron profesores, y en algunas situaciones aún más extremas, también se ha visto bastante movimiento de profesores acercándose a los hogares, ¿verdad?, de algunos estudiantes para llevar material y ahí distribuir. Entonces, nuestras prácticas cambiaron y lo sabemos de una manera abrupta. A nivel general, nosotros tuvimos que empezar además a pensar en cambios que son aún más sustantivos y que dicen relación con los aprendizajes que vamos a pensar para nuestros estudiantes. Y por eso digo más sustantivos. ¿Por qué? Porque nos replanteamos, en el fondo, todas las coordenadas que teníamos de lo que nuestros estudiantes deben aprender. Y el ministerio respondió de una manera relativamente rápida con una propuesta de priorización curricular, que podrá tener fortaleza, pero que también tiene algunas limitaciones, y no nos vamos a profundizar hoy día en eso, pero sí en decir que esa priorización curricular lo que ha hecho, ¿verdad?, es seleccionar aquellos aprendizajes más relevantes para que nuestros estudiantes puedan seguir formándose en este periodo de educación remota. Ahora, para poder realizar este proceso de priorización curricular, es absolutamente necesario que las escuelas y sus comunidades docentes, ¿verdad?, tomen decisiones curriculares. Y a eso nosotros le llamamos procesos de gestión curricular. ¿Y a qué me refiero con eso? Se modificaron, redujeron derechamente, ¿verdad?, los objetivos de aprendizaje que estaban en las bases curriculares. En algunas escuelas, eso a lo mejor fue una reducción mayor de la que consideraban que era oportuna y apropiada. Tuvieron que agregar algunos objetivos de aprendizaje. En otros casos, esos objetivos de aprendizaje que fueron reducidos en la priorización curricular, a lo mejor todavía eran excesivos de acuerdo a determinados contextos. Tuvieron que seguir tomando decisiones. Hubo modificaciones en relación a algunas asignaturas que se retiraron, ¿verdad?, para que fueran trabajadas de manera transversal. Siguen las decisiones curriculares. Se modificó el plan de estudio y cada escuela debió levantar procesos, ¿verdad?, en relación a cómo vamos a trabajar en las horas reales que tenemos.
Y todo ese proceso de gestión curricular ha tenido que seguir, porque ahora estamos volviendo a la presencialidad paulatinamente. En algunas escuelas todavía nada, en algunas escuelas bastante, ya la mayoría de los estudiantes están. Muchas escuelas están trabajando de manera híbrida y todavía tenemos también cierta irregularidad en la asistencia, en la presencialidad que tienen nuestros estudiantes. Todo este periodo nos convoca, por lo tanto, a seguir gestionando el currículum, tomando decisiones en razón de qué y para qué sigue el proceso formativo, es decir, cuáles son esos aprendizajes que nosotros debemos levantar y priorizar de manera absoluta en este periodo tan excepcional en que estamos. Y para eso es absolutamente necesario que nosotros diagnostiquemos los aprendizajes. Y yo creo que ese es el elemento que hace como la vuelta completa en este proceso. En esta excepcionalidad en que estamos, debemos gestionar el currículum y el proceso directo que está a la base para esa gestión es el diagnóstico permanente que tenemos que hacer. Ayer yo conversaba con un grupo de profesores y les comentaba, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros en la práctica podemos estar en una misma ciudad, podemos estar en una misma comuna, en una misma escuela, pero si yo entro a una sala de clase y entro a otra, los contextos cambian. Por lo tanto, tenemos que necesariamente estar haciendo procesos de contextualización de este currículum, pero a la vez evaluando cuánto de él han aprendido y no. Entonces, en los casos en que han aprendido lo que esperábamos que aprendiera, podemos seguir avanzando. En los casos en que nuestros estudiantes han aprendido menos o distinto a lo que teníamos planificado, tenemos que ir generando andamiajes necesarios para lograr los aprendizajes esperados. Ahora, independiente que nosotros estemos en la figura de la izquierda, es decir, digitalmente, o en la figura de la derecha, ¿verdad?, en que nuestros niños están presentes en el aula, independiente de cuál sea la situación, siempre nosotros como profesores estamos haciendo procesos de priorización curricular. Porque como estamos evaluando, estamos determinando qué poner primero, qué es más relevante, qué postergamos, cuánto avanzamos, cuánto dejamos fuera. Es decir, estamos siempre gestionando el currículum. Y yo creo que eso es algo en lo que nosotros debemos como apropiarnos como proceso de desarrollo docente permanente, ¿ya? Nosotros no tomamos una planificación y la aplicamos tal cual como viene diseñada. Vamos tomando decisiones en el camino. Y ese proceso decisional que hacemos, que es muy profesional y es muy consciente, siempre va a estar avanzado en los aprendizajes de nuestros estudiantes, ya sea que estén presenciales o no, estemos en pandemia o no. Lo que pasa es que hoy día el concepto saltó al escenario y hoy día lo estábamos usando, pero la verdad es que la priorización curricular ha existido porque es inherente al hacer formativo y ha existido siempre, por lo tanto. ¿Y cuáles son esos procesos de gestión curricular? Bueno, corresponde la gestión curricular como tal a los procesos permanentes de deliberación que el profesorado realiza y que tienen por propósito construir definiciones curriculares que sean pertinentes, que sean contextualizadas en favor siempre del aprendizaje de sus estudiantes. Entonces, en ese marco, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo nosotros? Desarrollando un juicio crítico permanente. ¿Cuánto aprenden? ¿Qué nos va quedando? ¿Qué es interesante que podamos incorporar como aprendizaje? ¿Cuáles de nuestros estudiantes están aprendiendo y cuáles no tanto también? Porque tampoco es un grupo homogéneo el que tenemos. Nuestras salas de clases son diversas por naturaleza. Entonces, al ser diversas, tenemos que también ir realizando procesos de acompañamiento diferenciados. Y con eso seguimos priorizando y seguimos gestionando nuestro currículum. Entonces, en ese marco, yo diría que uno de los elementos fundamentales para poder precisar este tema de la continuidad formativa, cómo aseguramos que, primero, durante este periodo remoto hayan seguido aprendiendo, pero luego, cuando volvamos a las salas de clase, ¿verdad?, y estemos todos ahí, sigan aprendiendo, porque tenemos que construir un puente, ¿verdad?, para que nuestros estudiantes sigan avanzando en su proceso de aprendizaje. Una pista, solo una pista, porque en 15 minutos no puedo más que darles solo eso. Una pista de lo que deberíamos hacer es, ¿qué aprendizajes deberían haberse logrado si nosotros lo tomáramos dentro esta trayectoria ideal que en algún momento teníamos planificada? ¿Qué deberían nuestros niños, niñas y jóvenes hoy tener aprendido? Que esto no dice relación, hago un paréntesis, con lo que yo he enseñado exclusivamente, sino que cuánto de eso ha sido
efectivamente ya incorporado, construido y reelaborado por nuestros estudiantes. ¿Qué aprendizajes deberían haberse logrado? Y por otro lado, ¿qué aprendizajes efectivamente sí se lograron? Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer ese contraste. ¿Qué deberían haber aprendido? ¿Qué aprendieron en realidad? Y a partir de esa confrontación, ¿verdad?, plantear cuál sería el punto de partida, entonces. ¿Con qué aprendizajes vamos a comenzar el periodo siguiente? Porque identificamos deltas. Cuando hacemos esto, ¿verdad?, ¿qué debería haberse aprendido y qué se aprendió efectivamente? Vamos a tener unas distancias. Y esas distancias son las que a nosotros nos van a permitir ir trazando las nuevas planificaciones, las nuevas trayectorias curriculares, los nuevos procesos formativos. Bueno, y en ese sentido es que la gestión curricular es intrínsecamente un proceso basado en evidencia evaluativa, ¿ya? Y creo que no pudo estar mejor esta articulación del día de hoy, ¿verdad? Porque a continuación va a venir Carla Foster, que nos va a ir dando algunas pistas también en este proceso, y que van a ayudar mucho a mirar el proceso completo. Porque yo cuando gestiono el currículum, tenemos un primer momento que es de generación de información. Yo tengo que generar información para gestionar el currículum. Una vez que gestiono o genero la información, tengo que aplicar juicio profesional sobre esa información, docente, ¿verdad? A partir de mi experiencia, de la literatura, de los acuerdos que hemos tomado en la escuela, etc. Y con eso, ¿verdad?, ya elaborado, entonces tomamos decisiones. Y esas decisiones son un abanico, en términos de desde dónde partimos, hasta dónde vamos a llegar, qué contenido vamos a poner en función de esos aprendizajes, etc. Pero eso es imposible si no realizamos procesos de evaluación permanente en todo este camino que nosotros estamos planteando acá. Bueno, y en ese marco entonces es que yo les voy a comentar muy rápidamente algunas orientaciones que nosotros hemos ido identificando en este periodo para resguardar la continuidad de los aprendizajes. Hemos hecho harta investigación, hemos aprovechado de hacer mucha investigación en escuela directamente, y tenemos por ahí algunos lineamientos, ¿verdad?, que nos van orientando de cómo seguir. Y casi mencionándolo, ustedes se van a quedar con mi correo, así que si alguien tiene alguna pregunta después y quiere profundizar, me puede escribir, por supuesto, y además aquí nos van a dar el espacio que conversemos un poquito más también, así que como quieran. Pero por un lado, una pista, considerar principios de diseño curricular. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que pensar que estas trayectorias que vamos a construir de aprendizaje sean relevantes, sean pertinentes, sean progresivas, ¿ya? Y si nos damos cuenta que con algún grupo específico de estudiantes tenemos que partir de un nivel muy anterior a lo que nosotros quisiéramos, bueno, es la realidad y tendremos que apoyar lo que sea necesario para ayudarlos a movilizar aprendizaje. Articular coherentemente objetivos de aprendizaje. Saben que cuando uno revisa los objetivos de aprendizaje, las bases curriculares, se da cuenta que a veces algunos son más relevantes que otros, algunos están mejor ordenados progresivamente que otros, eso es verdad. Pero ahora que se hizo este recorte para la priorización curricular, bueno, algunos elementos, como diría yo, de limitaciones de la construcción de los objetivos se hicieron más evidentes. Entonces nosotros tenemos que tratar de darle coherencia a esos OA para poder trabajarlos en la escuela, pero atención con algo, los OAs son los que vienen en las bases curriculares y que son prescriptivos y que son obligatorios, pero también nosotros en la escuela tenemos aprendizajes que lo hemos construido directamente desde cada comunidad educativa. Podemos tomar los objetivos de aprendizaje, desglosarlos, y eso también está hecho por la comunidad educativa. Podemos agregar objetivos de aprendizaje basados en el conocimiento que tenemos de cada una de nuestras escuelas, de los proyectos educativos, etc. Entonces, tenemos que levantar una propuesta enriquecida para eso. Bueno, de más está decir, diagnosticar de manera permanente los aprendizajes logrados. Solo cuando haya aprendizaje logrado podemos seguir avanzando y seguir caminando. Focalizarnos en habilidades centrales de la asignatura, que las conocemos porque cada uno, ¿verdad?, está a cargo de una o dos asignaturas esenciales, y a partir de esas habilidades priorizar lo que es verdaderamente relevante, y ya nos va a quedar tiempo escolar a partir del próximo año probablemente para seguir incorporando más aprendizaje.
transversalizar el desarrollo de actitudes. Bueno, ayer nos contaba, ¿verdad?, el profesor cuando nos hablaba del tema de la resolución de conflictos, ¿verdad?, lo importante que era el fortalecimiento de actitudes y en entender el conflicto también como un espacio de crecimiento. Pero para eso, si no hemos tenido un desarrollo socioemocional adecuado, nos va a costar mucho llegar. Entonces también es un elemento a considerar. Y yo diría que curricularmente una de las cosas más importantes es esta: proyectar puentes formativos entre la presencialidad y la no presencialidad. Es decir, cómo trazamos una continuidad desde el diseño curricular para que nuestros estudiantes sigan aprendiendo. Y bueno, obvio en lo metodológico, porque lo curricular no tiene sentido si no va de la mano, ¿verdad?, de una puesta en escena dentro del aula. En lo metodológico, buscar estrategias contextualizadas y factibles de ser desarrolladas. Esas son algunas pistas que hemos podido ir levantando en estos casi 2 años de trabajo. Y ahí les dejo algunas referencias que pueden ser útiles si alguien quiere después a lo mejor leer y profundizar en algunos temas. Así que bueno, agradezco la posibilidad de presentar y bueno, les invito a escuchar todo lo que Carla nos va a tener que decir al respecto de la evaluación, que creo que de verdad vamos a poder complementar muy bien esta reflexión. Gracias, colega María Angélica. Como usted lo dijo, lo pensamos de esa forma, de unir lo curricular con lo evaluativo, que es un continuo. Vamos ahora a la ponencia de la colega Carla Foster. Previamente va a haber una biodata. Recuerden, terminada la ponencia de Carla, hay un conversatorio. La idea es que ustedes nos presenten preguntas. Vamos a estar con la colega directora Sandra Castro, presentando algunas interrogantes que nacieron justamente de la ponencia. Ya tengo una que me nació a partir de lo que estábamos conversando María Angélica y que ha sido levantado por los colegas y las colegas de las escuelas de la corporación en estos días que hemos estado por acá. Así que, Sebastián, vamos con el biodata de la colega Carla y continuamos contigo, profesora. Carla Forster, profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación y directora del Departamento de Evaluación y Calidad de la Docencia en la Vicerrectoría de Pregrado de la Universidad de Talca, magíster en Evaluación Educacional y doctora en Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, editora del libro El Poder de la Evaluación en Aula, Mejores Decisiones para Promover Aprendizajes, y autora de diversas publicaciones en revistas internacionales. Bueno, primero que nada agradecer la invitación a este conversatorio, seminario. Creo que es súper relevante lo que vamos a conversar y espero que podamos sacarle el máximo provecho a esto. Aunque con María Angélica no conversamos, esto previamente calza perfecto lo que vamos a hablar. Y en lo que planteaba Luis, en el fondo quisimos poner el tema de la evaluación formativa unida a la lógica de la gestión curricular, porque entendemos, y aquí viene el primer supuesto, que la evaluación formativa no es algo que va como añadido, que va agregado o es un proceso distinto. Cuando yo planifico mis clases, planifico la evaluación en conjunto, y ese es el primer supuesto, la evaluación formativa, para que de verdad se pueda llevar a cabo en el aula, y uno como profesor no muere en el intento, requiere 3 supuestos de base. Primero, que la enseñanza y la evaluación son 2 caras de la misma moneda, y que por lo tanto van juntas como procesos unidos, si bien tienen propósitos distintos, pero conforman el mismo proceso o la misma meta, que es lograr el aprendizaje de los estudiantes. Y en eso es un primer elemento que hay que tener en cuenta, porque si uno piensa que la enseñanza y la evaluación son cosas distintas, entonces jamás va a poder llegar a ser evaluación formativa como tal. Lo segundo es que es necesario monitorear los aprendizajes de manera continua, y en eso lo que les decía María Angélica, o sea, yo tengo que diagnosticar dónde están mis estudiantes, pero en general uno tiende a diagnosticarlos al inicio del año,
con suerte, al inicio de la unidad, pero no avanza mucho más. Entonces vamos a ver algunos elementos asociados a monitorear los aprendizajes de manera continua. Y el tercer elemento que es clave en la evaluación formativa tiene que ver con la retroalimentación efectiva. Y esta es la parte más difícil, es el nudo crítico que uno puede ver de por qué la evaluación formativa no funciona o se transforma en algo que es cuesta arriba y es muy difícil de abordar. Entonces, vamos primero con la enseñanza y la evaluación como un mismo proceso. ¿Y cómo hacerlo? Primero, tener súper claro cuáles son los objetivos de aprendizaje. Y en eso, lo que nos planteaba María Angélica. O sea, yo tengo unos objetivos de aprendizaje que vienen dados desde el currículum prescrito, pero también tengo otros objetivos que yo me planteo como comunidad, como escuela, o los mismos que están dados a nivel ministerial, yo los puedo desagregar y trabajarlos de otra manera. Esa es la meta que me dicen a la que tienen que llegar mis estudiantes. Pero la forma en que yo la abordo, puedo manejarla yo, y eso es parte de la gestión curricular, y lo importante es no perder de vista nunca la meta. En el fondo, mis objetivos son mi meta. Si yo los tengo claros, tengo un punto avanzado, porque tengo ese camino hacia dónde quiero ir, ya lo tengo a la vista. Lo segundo que se recomienda para poder hacer una buena evaluación formativa es planificar las actividades de manera inversa. ¿Qué significa esto? Que uno tiende a planificar, ve los objetivos de aprendizaje, después ve cómo lo va a enseñar, y después al final, generalmente después de cómo enseñó, dice, ahora tengo que hacer una evaluación, tengo que poner una nota, y por lo tanto ahí pienso cómo los voy a evaluar, porque antes en mi planificación puse prueba, puse guía, puse alguna cosa media genérica, entonces dejé el hito marcado, pero no pensé realmente cómo lo iba a evaluar. Entonces lo que se propone para entender la evaluación formativa es que esta evaluación, cuando yo planifico mi actividad, yo digo, mis estudiantes tienen que aprender las vocales. Un ejemplo muy simple, pero tienen que aprender las vocales. Entonces lo siguiente que yo me pregunto no es cómo enseño las vocales, porque yo me pregunto es cómo voy a saber que mis estudiantes aprendieron las vocales. Y entonces yo digo, ¿por qué van a leerlas? Y porque van a escribirlas, y porque las van a usar, porque van a identificarlas en un texto. Yo puedo definir un montón de formas en que mis estudiantes pueden demostrarme que aprendieron las vocales. Esas formas es lo que yo tengo que tener claro, porque después yo digo, ok, si mis estudiantes van a identificar las vocales en un texto, entonces yo tengo que enseñarles a identificar vocales en un texto. No le voy a enseñar las letras A, E, I, O, U de manera corrida y después se las voy a hacer identificar en un texto. Tienen que tener las oportunidades de aprenderlo en el contexto en el que van a ser evaluados. Entonces, cuando yo pienso la evaluación antes, yo defino mejor cómo lo enseño para que logren esa meta. Entonces, junto la evaluación con la enseñanza y con lo que planifiqué. Luego, considerar las evidencias de aprendizaje de los estudiantes. Esto es muy importante. Si yo no miro cómo van mis estudiantes, si yo no voy tomándoles el pulso, entonces yo voy, uno dice, como caballo de carrera, centrado en la meta, pero si llegué con un niño allá, y los otros se me quedaron con el camino, me voy a dar cuenta solo cuando llegué a la meta. Entonces las evidencias de aprendizaje durante el proceso son muy importantes y son la clave de lo que nosotros queremos relevar cuando hacemos evaluación formativa. El segundo punto, que es monitorear los aprendizajes, tiene que ver con eso. Cómo yo, en el fondo, considero esas evidencias de aprendizaje. Y para eso tengo que recoger esas evidencias.
Y aquí la evaluación formativa nos dice lo que pusimos en rosado abajo. No es necesario utilizar instrumentos estructurados y complejos. Esto no se trata de hacer todo el rato pruebas o guías o cosas súper sofisticadas que además me ocupan un montón de tiempo porque también los niños tienen que aprender eso, no pueden estar siendo evaluados todo el rato. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Actividades simples y pequeñitas que nos permitan ir levantando evidencias de esos aprendizajes. ¿Por qué se dice que la evaluación formativa no lleva nota? No es que no pueda llevar nota, puede llevar. El tema es que para que yo ponga una nota tengo que tener suficiente evidencia y tengo que tener un instrumento robusto. Y la evaluación formativa nos dice, usted monitoree con pequeñas evidencias. Por lo tanto, si yo a esas pequeñas evidencias les pongo nota, claro que me puedo equivocar y ponerle una mala nota a alguien que no me dijo una pregunta porque hice una pura pregunta, porque hice un ticket de salida y en ese ticket de salida no tuve suficiente confiabilidad, porque no era el propósito del ticket de salida. Entonces, en ese sentido, aquí, ¿qué nos dice cómo podemos monitorear los aprendizajes? Diseñar actividades que permitan monitorear en distintos momentos. Por ejemplo, si yo estoy en clases online, hacer una pregunta, que la contesten en el chat, y entonces yo voy leyendo lo que dicen. Y ahí, con eso que yo vi, que fui leyendo, voy levantando evidencias de cómo están aprendiendo. Si estoy en sala, eso mismo yo puedo decir, díganme qué es lo más importante que han aprendido hasta aquí, de este pedacito de clase. Y cuando lo escriben, después yo hago que unos pocos lo lean, o que se lo digan al compañero, y entonces el compañero le dice otra cosa, y vamos juntando esas evidencias, y entonces yo voy recogiendo el pulso del curso. Y a eso apunta la evaluación formativa. Voy recogiendo evidencias, no de todos en todo momento. Voy recogiendo evidencias de algunos. Pero, ¿qué es lo que yo voy haciendo? Voy monitoreando. Trato de tener el mapa de todos los estudiantes al final de la clase, al final del día, al final de la semana, según el plan que yo haya definido. Pero no todo en todos, porque ahí es donde uno muere. Por ejemplo, yo podría decirle a mis estudiantes que todos son secos para el celular. Haga un mini video de 1 minuto donde me explique el concepto que vimos hoy día. Y entonces yo recojo, miro los videos, tengo 40 alumnos, son 40 minutos de video, y con eso tengo una evidencia real y puedo tomar notas. Y después yo veo si les doy retroalimentación focalizada o a más de uno, o hago grupos, y voy viendo. Y el tercer punto, retroalimentación efectiva. ¿Por qué decimos que es efectiva? Porque yo a veces doy retroalimentación que no le sirve al estudiante. La clave de la retroalimentación es que al estudiante le sirva para mejorar. Y en ese sentido, la retroalimentación tiene 3 elementos que son cruciales. Primero, las evidencias de dónde está el estudiante. ¿Dónde estoy? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿En qué nivel estoy? ¿Dónde está la meta? Para poder identificar la brecha que tengo entre dónde quiero ir y dónde estoy. Y el tercer elemento es cómo estrecho esa brecha. Y ese estrechamiento supone que yo genero actividades que ayudan al estudiante a reducir esa meta. Y esas actividades o esa comprensión de cómo acercarse a la meta final es la clave de la retroalimentación. Ahí está la retroalimentación. Está en cómo yo le doy herramientas al estudiante para que llegue y se acerque a esa brecha. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando yo doy retroalimentación? Brookhart plantea que hay 4 elementos que uno debe considerar: el tiempo, la cantidad, el modo y la audiencia. El tiempo tiene que ver con cuándo darla y con qué frecuencia. ¿Qué significa esto? Que yo defino, por ejemplo, defino si voy a darla al tiro en la clase,
si voy a darla al día siguiente. ¿Con qué frecuencia? Todas las veces. En el fondo, yo parcelo. Puedo decir, va a ser simultánea, va a ser después, va a ser diferida. En términos de la cantidad, ¿de qué retroalimento? ¿De todo el trabajo? ¿De ciertos elementos clave? Yo defino. Si el trabajo o la guía o lo que haya hecho es de matemática, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Voy a corregir ortografía? ¿Voy a corregir la letra? ¿Voy a corregir todo? ¿O solo voy a corregir matemática? En algunos momentos tal vez todo, en otros momentos solo matemática, y voy a dejar pasar otras cosas. El modo, oral, escrito, visual o demostrativo, va a depender de cuáles sean las deficiencias que tengan los estudiantes. Y que yo crea que es la mejor o el mejor método para ese momento. Y por último, la audiencia que tiene que ver con que yo voy a dárselo, individual, grupal o a la clase completa. Y eso tiene que ver también con cuál es mi propósito, qué quiero mejorar, que necesito que sea individual o en grupo pequeño o de clase completa. Perdón, me equivoco una cosa. Esto, si no lo planifico, no tengo tiempo para hacerlo. Por lo tanto, si yo planifico que voy a dar retroalimentación grupal a grupos pequeños, yo lo inserto dentro de mi planificación, de mi hora de clase, porque es la única forma de no llevarme trabajo para la casa o tener que estar citando a los alumnos fuera de horario. Tengo que tenerla planificada como una actividad más dentro de mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último, como síntesis, para dar espacio a la conversación, la evaluación formativa solo se puede realizar si se considera la evaluación como una instancia de monitoreo continuo para favorecer y mejorar los aprendizajes. Debe ser planificada como parte de las actividades, o si no, no va a tener espacio y por lo tanto no la voy a poder implementar. La retroalimentación es la acción clave y por lo tanto es el punto o el talón de Aquiles, si se quiere, de la implementación de una buena evaluación formativa. Y finalmente es importante involucrar al estudiante y hacerlo parte del proceso de aprendizaje. En la medida que el estudiante entiende que tiene que hacer la guía o tiene que contestar la pregunta que yo hice en el chat, porque si no, yo no puedo saber cómo está aprendiendo, y lo involucro, y hago que él le dé retroalimentación a un compañero, y luego que sea de vuelta, lo voy haciendo partícipe, y por lo tanto hago que el aprendizaje sea activo, funcione, y además yo recojo evidencias que son evidencias de buena calidad porque el estudiante está comprometido en demostrar que sabe o que no sabe. Y eso tiene que estar en un espacio, por supuesto, que de confianza y no en un espacio punitivo donde el estudiante sienta que si habla y lo hace mal, eso va a tener una consecuencia. Eso es como el marco general de un buen clima de aula que acoja a los estudiantes. Con eso yo finalizo mi presentación y para que podamos seguir conversando sobre este tema. Muchas gracias, Carla, por tu presentación. Le quiero dar la palabra a la colega directora, Sandra Castro. ¿Cómo está, colega Sandra? Tuvo un problema técnico hace unos instantes atrás. ¿Alguna pregunta a María Angélica, a Carla? A mí me surgió a partir de tu ponencia, Carla, una pregunta que te quiero hacer con respecto a la sostenibilidad de la retroalimentación en la sala de clase, pero lo voy a plantear después. Colega Sandra, le doy la palabra para que interpele, pregunte a las colegas acá presentes. Oye, es que es demasiado interesante lo que no puedo prender la cámara del disco, pero cuando la prendo se corta, así que demasiado interesante, desafíos importantes para nosotros como profesores y profesoras de esta comuna, y para lo que se viene más adelante. Yo la verdad no tengo muchas preguntas, y agradecer lo que nos están mostrando y enseñando hoy, para que nuestros desafíos, para que nuestros próximos desafíos sigan siendo aún más interesantes en el día a día. Así que muchísimas gracias a las dos personas que hoy han
expuesto tan claramente estos nuevos cambios en pandemia. Gracias, colega Sandra. Aurora, ¿preguntas que tengamos del chat? No se han levantado aún preguntas, por ende, algunas reflexiones yo creo que surgen a partir de este año en que hemos ido acompañándolo y las colegas. Yo creo que una primera mirada que tal vez nos gustaría que ustedes también dieran sus comentarios al respecto, tienen que ver con de qué se trató nuestra presencia en los colegios de La Serena, que era porque los colegios levantaron la necesidad de ir implementando ABPs, justamente por esta idea de tener un sentido distinto de el para qué nos estamos educando. Y creo que ahí María Angélica también tocaba un poco de eso, de curricularmente el pensar también el para qué. Y ahí la pregunta que surge es, ¿qué piensan ustedes de todo este discurso social que se levantó con la pandemia, donde la escuela en alguna medida como que perdió valor, como que se cuestionó el para qué nos estamos educando, como que se cuestionó socialmente el para qué sirve estar estudiando, apoderados de primero, segundo básico que desestimaban, total, después los niños aprenden a leer? Entonces, ¿cuál es la mirada y cuál es la sugerencia que ustedes harían a lo y las colegas que se enfrentan a estos discursos sociales también de parte de las familias muchas veces? Aurora, ¿parto yo? Sí, puede ser. Sí. A mí la impresión que me da es que entiendo que hay un movimiento social fuerte porque hemos estado marcados mucho tiempo con esta crisis, ¿ya? Pensemos también que nosotros en el 2020 comenzamos todo el tema de pandemia, pero a fines del 2019 ya habíamos tenido todo lo que era movilizaciones sociales, estallido, por lo tanto ya habíamos tenido una irregularidad en la presencia en la sala de clases, digamos, y en la escuela. Entonces yo creo que este movimiento también se cuestiona, creo yo, la función tradicional de la escuela, no la escuela en sí. Yo pienso que la escuela, tal como hemos estado acostumbrados de un profesor, voy a caricaturizar, por favor, ya yo soy profesora de origen, ya, entonces también podría llegar hacia mí lo que voy a decir, pero de un profesor que expone externamente, verticalmente, contenidos fundamentalmente, conceptuales sobre todo, que aplique evaluaciones tradicionales, escritas, pruebas, donde la memoria juega un rol esencial, ¿verdad? Y principal. Creo que ese tipo de escuela es el que está cuestionada. Porque si hay algo que hemos aprendido ahora, por ejemplo, es relevar, voy a ir a lo mismo que comentaba antes, el tema socioemocional, que probablemente no era tema. O sea, siempre lo fue, pero no era tema docente, no lo abordábamos como con la conciencia que lo estamos abordando ahora. La posibilidad de tener todos estos espacios de autonomía para decidir cómo gestionamos el currículum, con qué metodologías vamos a trabajar, crear. Yo creo que uno de los grandes puntos fue, lo escuché mucho en profesores con los que conversé en este periodo, ¿cómo evaluamos? Porque ahora todos se copian, porque entre ellos se copian y se mandan la información. Claro, cuando la evaluación es una evaluación, o sea, no estandarizada, pero tradicional, común para todos, que yo saco de un libro y pego. Entonces, desde esa perspectiva, creo que eso es lo que está cuestionado. Y yo creo que el gran desafío, yendo a la segunda parte de tu reflexión, Aurora, es cómo aprendemos, ayer lo decía muy bien el profesor, cómo aprendemos del conflicto. El conflicto es un espacio de crecimiento. Entonces, ¿cómo aprendemos que esta crisis que vivimos nos abrió un abanico de mayor autonomía, de mayor conciencia y mayor toma de decisiones, para que no volvamos atrás y desde ahí empecemos a caminar? Entonces creo que estos tiempos nos exigen una escuela nueva, renovada, una escuela 2.0, y estamos en el momento de poder construirla y tenemos la posibilidad. Así que si tuviera que decir algo, atrevámonos, intentemos. Nada nos puede resultar más incierto que lo que ya vivimos. Así que hemos aprendido harto, así que sigamos nomás con fuerza. Y como decía, en verdad, una profesora en la presentación que ustedes tenían inicialmente, se puede, así que vamos nomás, caminemos con confianza, nos va a salir bien. Sí, bueno, yo concuerdo con lo que dice María Angélica, que el cuestionamiento es a la escuela tradicional,
esa enquilosada que no ha cambiado y que es igual desde principios de siglo y que yo escucho a mi mamá y mi mamá y su escuela era igual a la mía y veo a mi hijo y en muchas cosas el colegio también era igual al de mi hijo y no sé, pues hay 60 años de diferencia, entonces en ese sentido yo veo que esta crisis, así por llamarlo, o remesón, es más bien una oportunidad que forzó un montón de cambios, muchos, porque nos forzó a meternos en la tecnología, cosa que desde la escuela no iba a pasar nunca, si no hubiese sido por esta emergencia en el fondo. Porque todos nos vimos enfrentados a aprender herramientas, a trabajar con tecnología y que fuera una ayuda, porque era la única ayuda que teníamos en el fondo. Pero, y no verla como un enemigo, como más carga, porque en la sala tradicional sí sería probablemente un enemigo y sí sería más carga y más pega que lo que hago tradicionalmente. Y yo quisiera rescatar en esto el tema de la evaluación, porque el año pasado, en pandemia, los colegios flexibilizaron un montón las notas. Y entonces solo había que tener unas poquitas notas. Y los estudiantes aprendieron y fueron haciendo guías, y las guías iban un poco a su ritmo, iban variando, dependiendo del colegio, y por supuesto que de las condiciones y el contexto, no todo fue igual, algunos lo pasaron mucho peor que otros, y fue mucho más difícil, pero la nota dejó de ser un tema y una presión, y eso no es que los profesores se hayan desligado y hayan dicho ya, que sea lo que Dios quiera y al final veremos hasta dónde llegaron. Siguieron monitoreando, por lo tanto estuvieron todo el rato haciendo evaluación formativa, solo que en la medida que uno es consciente y que la planifica, funciona mejor. Pero nos sirve para sacarnos un poco de encima esta idea de que evaluación igual nota, también desde los papás también, porque desde todos se presiona para que el niño tenga una nota y entonces yo creo que en ese caso menos es más en términos de calificación, pero no significó abandonar el monitoreo de los aprendizajes. Y eso yo creo que es la gran oportunidad y lo que no se debería perder en estos momentos cuando volvamos a la presencialidad. Muchas gracias, Carla, María Angélica. Y como yo te había planteado, María Angélica, a partir de tu ponencia me surgió una interrogante que te la quiero plantear y que nace de lo que yo he recabado en las comunidades escolares, de la corporación y de otras comunas con las cuales nosotros estamos hoy día trabajando. Es que muchos profesores y muchas profesoras nos decían, yo tenía una evidencia en términos de resultados, calificación, que me decía que mis niños estaban en tal nivel de aprendizaje. Pero al llegar a la sala de clase, me encontré con un golpe. Aquello que suponía que habían aprendido, no lo habían aprendido. Este delta que tú mencionabas. Nos quedan aproximadamente, si no me equivoco, colegas profesoras, colegas profesores, aproximadamente 30 o 40 días hábiles de clase de este año 2021. ¿Qué sugerencias tú das a nuestros profesores de la corporación en hacer en estos 30 días que nos quedan? En términos curriculares, entendiendo que tenemos que ver cuál es nuestro delta, pareciera ser, ¿o no? Pareciera ser que los objetivos es dónde estamos, qué es lo que deberíamos haber logrado y cómo planificamos el siguiente año. ¿Esa es como una estrategia, o mejor dicho, un camino en este contexto que estamos viviendo en estos últimos 30 días? Bien, primero partiendo de una situación, que todas las escuelas y todas las salas de clases son distintas, ¿ya? Entonces probablemente sobre eso yo diría, el primer mensaje es poner atención en ese escenario en que yo estoy, ¿ya? Eso diría punto uno. Si bien es cierto, me pueden servir mucho ejemplos de mi colega, lo que está haciendo en el curso al lado, en la escuela de al frente, pero yo tengo que apropiarme de mi realidad porque ahí tengo estos niños y niñas y sobre eso tengo que decidir. Diría ese es el primer punto. Segundo, fuerte con el tema de la evaluación, porque tenemos que diagnosticar efectivamente cuánto han aprendido. Y probablemente este
procedimiento, proceso evaluativo que hagamos ahora, en la medida que están volviendo, puede ser el más relevante de todos, porque me va a decir desde dónde voy a partir ahora. Y creo que también con una mirada de continuidad. ¿Y en qué sentido lo digo? En que en esos 30 o 40 días que nos quedan, de acuerdo a lo que dice Luis, ¿verdad? No vamos a resolver los aprendizajes. A mí ese concepto cuando se habla de recuperación de aprendizaje me tensiona un poco, porque recuperar es como que los dejé, los olvidé y después los traigo de nuevo. Ojalá fuera tan fácil, porque no lo es. Entonces vamos a tener que proyectar, hacer un proceso, y vuelvo al tema de la priorización. ¿Qué es lo más relevante que aprendan en esos 30 o 40 días que nos quedan? De ese delta que identificamos, ¿qué es lo más importante? Porque todo el delta no lo vamos a poder lograr. Lo más importante, y eso es relevante, por ejemplo, hay varios criterios para seleccionar lo más relevante, pero tenemos, por ejemplo, esta mirada como de andamiaje. ¿Qué aprendizaje tienen que tener para partir con los aprendizajes del próximo año? ¿Qué aprendizajes son importantes porque tienen un impacto directo también en su desarrollo personal, individual, integral? ¿Ya? Porque a veces podemos cometer, creo yo, una, no equivocación, pero podemos desviarnos un poquito del foco, y es que a veces como profesores, creo que estamos muy comprometidos con nuestras disciplinas, ¿ya? Entonces, me interesan estos saberes conceptuales, los tiene que aprender. Creo que algo que aprendimos en pandemia es que no todos los aprendizajes son igualmente importantes. Entonces, voy a hacer el ejemplo en filosofía, que es mi asignatura, para no tocar a nadie de fuera, ¿no? Pero yo digo, ya, ¿es tan importante que mis estudiantes sepan quiénes fueron los filósofos presocráticos? ¿O es más importante que ellos desarrollen habilidades de pensamiento crítico? Entonces ahí yo tengo que ir poniendo en balanza. Y si salieron de cuarto medio sin saber quién es Parménides, quién es Heráclito, punto, lo leen, abren una página en internet y lo saben. Pero si no han desarrollado pensamiento crítico en enseñanza media, más les va a costar la vida una vez que egresen de la escuela, ¿verdad? Entonces en ese sentido, ordenemos, prioricemos. Podría hablar 3 días seguidos de esto, Luis, pero creo que ahí hay algunos elementos que pueden ir aportando. Carla, desde tu perspectiva, sugerencia a los colegas que están en el día a día en la sala de clase, y que María Angélica también nos dio una cierta orientación para enfrentar estos 30 o 40 días en una sociedad que está muy conmocionada, una sociedad en donde las autoridades, todas las autoridades estamos siendo puestas en tela de juicio. ¿Cuál sería tu orientación a los colegas y profesores de la corporación y de otras comunidades? Mira, como leí en el chat, yo creo que primero el decreto 67 fue visionario en esto, porque desde lo normativo aparece esta flexibilidad en la evaluación y esta intencionalidad de focalizarse en los aprendizajes. ¿Y qué significa eso? Dentro de la priorización, como decía María Angélica, el hecho de poder ajustar, y voy a seguir, dado que esto es instrumental y que finalmente a los profesores les guste más o les guste menos, tienen que terminar con algunas notas. Entonces, esta priorización, el poder tener ponderaciones distintas y no promediar todo como igual, y que solo exista esta lógica de notas parciales y notas globales, que finalmente hace que los promedios no reflejen los aprendizajes, es una gran ayuda desde lo normativo. Ahora, para estos 40 días que quedan, yo creo que es súper relevante, en la lógica también de la priorización, focalizar en evaluar o en definir, y ahí de nuevo los objetivos de aprendizaje y cuáles son las metas, qué es lo que el estudiante no puede salir de este curso sin haber aprendido, qué es el mínimo, y ese yo lo tengo que asegurar, y por lo tanto tengo que evaluarlo para saber si lo estoy asegurando o no. Eso es como la base. Y luego ir como en escalada, si me queda tiempo, ¿qué más puedo, cuál sería como el siguiente nivel? Que no es el piso mínimo, pero que es un deseable, y un deseable casi mínimo. Y entonces ahí claramente no van a estar los nombres de los filósofos presocráticos, hasta muy arriba en esta lógica de priorización, pero yo esperaría que se focalizaran en monitorear habilidades de pensamiento complejo.
porque eso es la herramienta. Si yo tengo buenos pensadores, van a aprender lo que sea después. Pero si yo voy achicando la mente o achicando en el fondo el cerebro y las conexiones neuronales, porque estoy preguntando, hago evaluaciones que son súper focalizadas en reconocer, a lo más en comprender, y no hago relaciones. A mí me gustan mucho los proyectos, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, porque hago relaciones entre asignaturas. Si el mundo no son cajas aparte, el mundo está todo mezclado, y por lo tanto, en la medida que los proyectos integran y desarrollan una misma habilidad mirada desde 2, 3, 4 asignaturas, el estudiante va haciendo otro tipo de conexiones y va teniendo otra lógica de pensamiento, que finalmente es lo que queremos. Entonces, yo pensaría que hacia allá hay que llevar las evaluaciones, hacia tareas de desempeño, no hacia evaluaciones que midan parceladamente lo cognitivo. Yo no satanizo las pruebas, porque creo que hay pruebas de análisis súper buenas, pero creo que las pruebas de selección múltiple pierden todo el sentido en esta priorización, porque miden elementos muy focalizados que no son los que deberíamos estar midiendo. Muchas gracias, Carla. María Angélica. Aurora, ¿tienes preguntas en el chat? ¿Alguna pregunta desde lo que estamos viendo? ¿Comentarios, reflexiones de alguna colega, algún colega? Sí, tengo dos que son pregunta-reflexión, en realidad, así que voy a leer ambos y ahí María Angélica o Carla pueden aportar desde su mirada. La primera dice, ¿cómo resignificar el rol de la escuela y las prácticas educativas cuando los lineamientos ministeriales se enfocan en el carácter de cuidadores? Existe una necesidad imperiosa de poder involucrar a toda la comunidad educativa en esta resignificación y valorización. Se habla mucho de repensar la educación, innovar en las prácticas y metodologías, pero cuando un docente promueve cambios, se tiende a catalogar sus nuevas prácticas como una especie de adoctrinamiento. Y un segundo colega o segunda colega, no tiene nombre acá, dice, debe la priorización curricular adaptarse a las necesidades e intereses actuales, por lo tanto, construirse de manera participativa y no solo en base a diagnósticos permanentes elaborados desde la mirada de la docencia. Ahí esos dos comentarios estaban, no sé si quieren retomar alguno de los aspectos que señalaban estos docentes. Yo retomaría algún punto del segundo comentario. A ver, lo que quiero decir es que efectivamente creo que en general todo el proceso formativo tiene que ir adaptándose a las demandas actuales, a los desafíos que hoy día estamos enfrentando, porque creo que así como cambió la escuela, también cambió la familia, porque la familia ha visto desarrollarse procesos, voy a ligarlo exclusivamente a lo escolar, no a otras cosas, vio a sus niños en acción escolar, padres que a lo mejor nunca habían visto una clase, nunca habían seguido y acompañado a sus hijos en el proceso de aprendizaje, vieron ahora ciertas cosas. Y también muchas familias, padres, ¿verdad?, u otros adultos que estaban con los niños, aprendieron cosas que no habían aprendido ellos previamente, por acompañar a los hijos, ¿verdad?, en este proceso de formación. Entonces creo que cambió la estructura con que nos acercamos a la familia también y al estudiante, porque para nosotros un estudiante era la persona, claro, que teníamos sentado ahí al frente y que estaba ahí de alguna manera controlado con su cuaderno, con sus lápices, pero ahora al entrar a sus casas vimos otras cosas también, creo yo. O sea, estoy pensando yo, si bien yo hago clase en universidad, pero me tocó ver familias o padres peleando detrás de un estudiante que había pedido la palabra y estaba presentando algo, o me tocó escuchar a los hermanos chicos llorando, o en algún momento una alumna que estaba cocinando y me dijo, perdón, es que tengo que preparar porque estamos atrasados y estaba en clase. Entonces la verdad es que como que se nos amplió, el estudiante ahora es multidimensional, lo vemos multidimensional, siempre lo fue, pero no lo veíamos así. Entonces, ¿por qué retomo eso? Porque creo que esta escuela, y ligo lo que preguntaba o comentaba Aurora antes, ¿no? Es una escuela diferente. Y frente a eso nosotros tenemos que pensar en una forma de trabajo también
distinta. Cuando yo pienso en los diagnósticos, creo que ahí Carla también puede como apoyar en esa línea. Cuando uno habla de diagnósticos permanentes, no es el diagnóstico clásico de la prueba, claro, a lo mejor de selección única, incluso disciplinar y conceptual, sino que diagnósticos que sean mucho más amplios. Porque hoy día, ¿qué nos interesa evaluar? ¿Cuánto han avanzado, por ejemplo, las habilidades, verdad? El desarrollo de habilidades en mis estudiantes. Y nos vamos a tener necesariamente que referir a la asignatura de nuevo. Entonces, si vamos a la asignatura del lenguaje, queremos que se expresen, ¿verdad? Que se comuniquen, ya sea de manera oral, escrita. Queremos que en matemática tengan razonamiento lógico-matemático. Y eso va a estar muy probablemente por sobre que sepan aplicar la fórmula que aprendieron de memoria. Entonces, creo que hoy día las exigencias y las demandas van mucho más allá de un diagnóstico tradicional. Y por otro lado, creo que otra cosa que exigen también es el replanteamiento de los escenarios colaborativos en la escuela. Porque cuando Carla, por ejemplo, nos dice, ¿qué es lo que deben cumplir? No pueden salir de este curso si no aprendieron esto sí o sí. Pero hay cosas que no van a aprender. ¿Cómo vamos a hacer que no queden guardadas en el olvido? ¿Verdad? Tendremos que hablar con los profesores de los años siguientes. Y vamos a tener que hacer redes profundas de entrega, por decirlo de alguna manera, de curso. Entonces, vas a tomar el primero básico C, que se va a convertir en el segundo básico C, pero sabes que todo esto no lograron desarrollarlo. Entonces, tienes que retomar, tienes que pensar. Y esto va a durar mucho tiempo. Yo no quiero ser pesimista, no estoy hablando de que la pandemia dure mucho tiempo, pero el efecto de este proceso. Porque en el fondo no lo vamos a resolver en los 30, 40 días, no lo vamos a resolver el 2022 tampoco. Entonces va a ser un proceso que vamos a ir heredando año a año. Y si no lo hacemos de una manera entonces colaborativa, también estamos un poco perdidos en este proceso. Así que hacia ese lado yo daría algunas orientaciones y comentarios. Sí, yo quisiera retomar un poco de ambos comentarios o reflexiones y llevarla sobre la primera y el adoctrinamiento. Todo depende de cómo uno lo enfoque, porque ¿qué es lo que tú quieres desarrollar? Y hasta dónde te metes quizás en algo que los padres no quieren que te metas. Pero yo pienso en una actividad que yo trabajé mucho tiempo en la Católica del Norte, en Coquimbo, y trabajábamos con escuelas en un proyecto Explora, y hacíamos actividades que tenían que ver con desarrollo de habilidades, pero contextualizada al ambiente marino. Entonces, por ejemplo, los estudiantes tenían que aprender argumentación, y eso es un tema de lenguaje, pero lo hacíamos con actividades que tenían que ver con, ¿hay que sacar el muelle de la CMP que está en la herradura o no? Que son esos cerros gigantes de hierro que vuelan con el viento y que tienen toda la playa negra y que contaminan. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo trabajo esa habilidad de pensamiento crítico, de pensamiento sistémico, a través de la argumentación? Porque la primera impulso es, sí, claro, hay que sacarlo y dejar la playa virgen como era antes. Pero resulta que ahí trabaja gente. Y resulta que hay un montón de otras cosas que están asociadas a ese muelle. Entonces, cuando uno empieza a verlo desde distintas aristas y la argumentación incorpora esos distintos puntos de vista para poder emitir un juicio, yo estoy haciendo unas conexiones súper potentes, pero estoy usando el contexto y estoy usando el aprendizaje que era, no sé, generar texto argumentativo. Entonces, ¿cómo yo uso el contexto de manera crítica? Pero no necesariamente estoy adoctrinando, por el contrario, o sea, yo estoy diciendo, mire, cuando usted emita un juicio y tome una decisión, piense no solo en lo que en el primer impulso y en su corazón, infórmese, mire qué más puede estar pasando y a partir de eso tome su decisión. Yo estoy haciendo un desarrollo súper potente y hacia allá deberíamos ir en el fondo en lo que queremos desarrollar, usar el currículum y el contexto en el que está inserta la escuela. Estoy a una cuadra de la playa, estoy
inserto en el campo. ¿Cómo no puedo usar eso para trabajar los aprendizajes? Que además los estudiantes lo aprenden de manera mucho más fluida. Entonces, y que uno puede generar más debate, puede hacer muchas cosas. Entonces, la invitación yo creo que va por ahí, a desarrollar ese tipo de habilidades, usar el currículum y usar el contexto. Contextualizar no solo los estudiantes que tengo en términos de nivel socioeconómico, de características de la familia, sino que el contexto físico también y social que rodea la escuela. Esa sería como mi invitación. Bien, Carla, muchas gracias. Tengo una pregunta, Aurora, parece hacer, y creo que sería una pregunta muy interesante a plantear a Carla. Sí, ¿la leo yo o la lees tú? Léalo usted, colega. Ya. En relación a la retroalimentación, ¿nos puede señalar maneras efectivas de realizarla a aquellos estudiantes que están trabajando en casa, a veces solo con los textos, sin internet y sin un adulto que le apoye? Wow. Sí. Yo sí, pensaría que, y lo voy a decir también desde una experiencia que me tocó vivir a mí. Estudiantes, si bien eran estudiantes universitarios, pero tenían esas mismas condiciones, sin internet, solos, con unas familias muy complejas, muy poco tiempo para estudiar y hacer cosas. Y lo que yo hacía era mandarle la foto del trabajo, de la guía o de lo que me hubiesen mandado por WhatsApp. Y luego le ponía un audio. Y en el audio le iba explicando y le decía, mira, en la pregunta tanto, y yo tenía el texto abierto, y le decía, en la pregunta tanto, te equivocaste en esto porque, pero como audio. Y le iba poniendo los audios así pegados. Y entonces, y los estudiantes tienen celular y tienen WhatsApp. Entonces yo creo que es una buena herramienta que permite ir como foto, por ejemplo, y audio, foto y audio. Y es de bajo costo, y la verdad es que el audio funciona muy bien porque uno no tiene que escribir elaboradamente. Y si alguien tiene baja comprensión lectora, uno habla de manera más natural. Y si el estudiante no entiende, puede mandar un audio de vuelta o generar una videollamada, pero si uno lo quiere hacer menos invasivo o atemporal, la función de los audios funciona muy bien. Eso se me ocurre como así rápido, pueden haber otras herramientas, pero más sofisticadas tecnológicamente que el teléfono. Gracias, Carla. Muchas gracias. Pilar Racos, que está también con nosotros, escribió algo en el chat. No sé si lo alcanza a leer, Aurora. Sí, dice, el perfil de la comunidad de aprendizaje es esencial. Se trata del tipo de alumno que esperamos que se gradúe, el tipo de alumno que sienta las bases sobre las cuales se cimentará una mentalidad globalizada. Los objetivos priorizados, que esperemos se queden así, nos permiten conectar e implementar un currículum cada vez más constructivo, situacional, integral, sobre la base de competencias. Yo creo que es una reflexión que un poco es a lo que nos invitaban María Angélica y Carla, ¿no? A tomar decisiones a nivel de gestión curricular. Es que yo creo que es una idea muy potente que María Angélica nos volvió a reinstalar. Profesores, profesoras, ustedes son los profesionales que están trabajando en cada uno de los contextos, que tienen la información que les permita tomar decisiones en torno a las rutas curriculares que sus estudiantes deben continuar. El Ministerio nos presentó una posibilidad enorme, nos dijo, hay un currículum priorizado, pero ustedes además lo pueden seguir priorizando a partir de las características de su escuela. No perdamos oportunidad, colega, yo creo que es un espacio muy profesional que debemos seguir ahondando, y como dijeron tanto Carla como María Angélica, trabajar con los otros y con las otras. No podemos seguir pensando la escuela como parcelas, no solamente a nivel disciplinar o de asignatura, sino también a nivel de comunidad escolar. ¿Ya? Y ahí yo creo que los directores, las directoras, los jefes técnicos, los encargados de convivencia escolar son fundamentales de liderar los procesos de trabajo colaborativo.
Yo sé que hay muchas preguntas, más interrogantes, pero nos extendimos más allá del tiempo que estaba estipulado, era de 4 a 5, así que le agradecemos a cada uno y a cada una de ustedes su participación. Colega directora Sandra Castro, como siempre, un agrado trabajar con sus profesores y profesoras y tener la presencia de estas dos grandes colegas de currículum y evaluación nos deja muy satisfechos. Tenemos un alto concepto de ellas, por eso están acá con nosotros, tenemos un alto reconocimiento a su labor de formación, así que un gusto, un agrado, y como siempre esperamos seguir viéndolos y tener instancias como estas para seguir aprendiendo, porque uno, como dijo la colega Carla, nunca deja de aprender, y tenemos que seguir haciendo las conexiones neuronales que nos permitan entender y comprender el mundo en forma mucho más cabal. Así que un gusto, un agrado, muchas gracias. Aurora, te dejo la palabra. No, agradecer, creo que fueron dos temas muy relevantes que permiten orientar ya este final de año sin estrés por la cobertura curricular. Yo creo que ese es un aprendizaje fundamental, y sin el estrés de la nota tampoco. Como entender que es el momento de tomar decisiones informadas, y eso no necesariamente va a significar una calificación, levantar evidencias, priorizar y armar un 2022 que permita seguir desarrollando habilidades, que yo creo que es uno de los elementos fundamentales. Gracias Carla, gracias María Angélica por su participación, por venir a comentar todo esto. Y vemos también mucho agradecimiento de parte de los y las docentes también de allá, de La Serena, que Luis tiene el privilegio de estar en este momento allá. Así que eso también nos pone bien contentos y contentas de poder ir cerrando todos los temas que hemos conversado durante este año. No sé si María Angélica y Carla les gustaría cerrar con algo, con alguna reflexión que dejar, que orientar a los y las colegas. Solamente agradecer a ustedes, a la Fundación, a la Corporación por la invitación, a cada uno de los y las profesoras que han estado acá hoy día compartiendo. Y solo quiero hacer una reflexión en razón de lo que en el chat escribía Verónica ahora, que hizo una larga reflexión, pero cerrada diciendo: me siento orgullosa de mis estudiantes, de todo lo que han aprendido, y creo que tan valioso es que nuestros profesores y profesoras puedan sentir orgullo por todo lo que han trabajado, cómo se han esforzado y se han comprometido nuestros estudiantes, que de verdad la han pasado súper difícil, porque son niños, son niñas, son jóvenes. ¿Ya? Nosotros somos adultos, a lo mejor tenemos más herramientas, pero ellos están en formación, así que ellos en el fondo se han esforzado al máximo para poder seguir aprendiendo. Entonces en ese sentido creo que bueno, merecen un reconocimiento también, y a veces en estas discusiones hablamos mucho desde él y la docente y no suficientemente desde nuestros estudiantes, así que reconocer la reflexión de Verónica, y que estén muy bien. Si necesitan algo, si se les ocurre algo, quieren preguntar, mi correo quedó, así que a quien quiera no hay ningún problema que nos contactemos. Gracias. Yo me sumo a los agradecimientos y quisiera dejar como una reflexión y un tip. Primero el tip. La agencia de calidad tiene muchos materiales de evaluación formativa, y tienen actividades y tienen cosas muy buenas, y también experiencias que han implementado en las escuelas, que yo he visto cuando las han presentado, hay videos. Entonces, creo que pueden buscar ahí, que son reales, que son chilenas, que son contextualizadas y que les pueden servir. Y la reflexión tiene que ver con que miren todo el trabajo que han hecho, miren todo lo que hicieron en evaluación, voy a focalizarlo ahí, y se van a dar cuenta que han estado monitoreando a sus estudiantes más de lo que creen, y que las prácticas las tienen, pero las tienen inconscientes. Entonces, háganlas conscientes, hagan el proceso metacognitivo intencionado, y se van a dar cuenta que tienen súper buenas prácticas, y a lo mejor otras que no tanto, y esas son las que habría que mejorar, pero las que tienen bien, instálenlas, pónganle el objetivo de aprendizaje, pónganle el tiempo planificado, y intencionen la retroalimentación
de manera focalizada para que sea más efectiva, para que pierdan menos tiempo y ese tiempo que invierten en retroalimentar sea más significativo para los aprendizajes de sus estudiantes. Y se van a dar cuenta que tienen mucho camino avanzado. Lo que pasa es que no han sido conscientes quizás hasta ahora. Entonces la invitación es a que miren en retrospectiva y destaquen lo que hacen. Gracias por la invitación y este espacio. Gracias, Carla, como siempre. Colega Sandra, nos despedimos. También le damos la palabra a usted para que se despida de todos los profesores y profesoras y profesionales de la corporación, de las escuelas que han estado participando durante este año en el programa de AEP y evaluación auténtica. Así que, colega directora. Y dar las gracias por esta interesante exposición. De verdad nos deja alto. Así que mil gracias por todo lo que nos han entregado hoy. Como decía la expositora recién, tenemos muchas cosas en conocimiento y no sabemos que las tenemos, así que hay que aprovecharlas. Muchas gracias. Un gusto, colega directora. Adiós, profesores, profesoras, y agradecer acá internamente a Franco Bartoli, que nos apoyó desde la corporación en estos 2 días. Así que un gusto, un abrazo, que les vaya muy bien. Nos vemos, recuerden, nos seguimos viendo nosotros durante todo el mes de noviembre. Así que un gusto, profesores, profesoras, equipos profesionales de las 38 escuelas con las cuales estamos trabajando. Y a todos los invitados que hoy día estuvieron con nosotros. María Angélica, Carla, Aurora, Macarena, que también te veo, Sebastián, mi equipo, Patricio, Gabriela, un gusto, un abrazo, Jennifer también. Nos vemos y que les vaya muy bien. Que estén muy bien, cuídense. A ustedes. Chao. Chao, chao. Nosotros venimos trabajando desde que inició esta pandemia en este proceso de educación a distancia. Una vez decretada la emergencia sanitaria, levantamos nuestro plan de gestión de aprendizaje remoto. Hemos abordado temáticas a través de clases virtuales. Hemos visitado 50 domicilios. Está desarrollando un trabajo articulado con una agrupación que es Cadena de Favores. A mí me contactó la corporación y por lo tanto nosotros como Cadena de Favores vamos a estar con los niños de la corporación. Nosotros nos hemos reinventado, no nos hemos quedado paralizados, hemos seguido avanzando. Hoy día estamos en este colegio para que nuestros estudiantes puedan recibir la tan anhelada conectividad. Generar este revínculo con este factor protector. Hoy día estamos en la entrega de tablets. La labor de nuestros profesores, de nuestros asistentes, que han hecho una multiplicidad de esfuerzos y de voluntades para que esto resulte. Entonces esos niñitos que son más vulnerables, yo dije, ¿cómo van a estar sin texto? Entonces yo pensé, dije, voy a ir a dejarle texto a las casas, a los hogares. Bueno, la situación de pandemia fue más complejo aún porque se planteó cómo poder llegar a ellos. Tuvimos entregas de materiales de apoyo, como siempre lo hemos tenido. Ellos acá igual expandiéndose. Yo agradezco al colegio por todo su apoyo. Súper agradecida con la profe que se ha tomado la disposición de venir hasta acá, traerle los libros. De verdad muy agradecida con la escuela y con el director y todo el equipo que acá trabaja. Ayudarme con esta cajita de mercadería para poder pasar la pandemia, así que de todo corazón le agradezco. Me trajeron sillita, me trajeron mesa, me trajeron lápices, de todo lo que puedo necesitar para la enseñanza de los niños. Fueron a colocarnos el internet que están poniendo y bueno, a mí me ayuda harto. Sí, le va a ayudar harto, sí, porque yo no tenía como para comprarle algo así a él, no. Con todo lo que me trae el profesor y la tía, hemos pasado bien, pues ha hecho hartas tareas. Cuando volvamos, siempre voy a estar con ellos en el corazón. Son mis mejores amigos para siempre. Motivarlo para que siga él estudiando y haciendo su curso. Que se cuiden mucho, mis amigos. Un mensaje para ellos. El trabajo colaborativo ha sido fundamental. Gracias a Dios tenemos un equipo bastante consolidado. Hemos podido adaptarnos. El colegio está para servirlos,
que estamos aquí para ayudarlos en cualquier necesidad que tengan. Se está haciendo algo, los niños no están dejados a su suerte en ningún caso. Las visitas y la constancia es fundamental y estar dispuestos para ello siempre. Hemos hecho un buen trabajo en equipo. Esta sala a mí se me llenaba y ese calor humano yo lo echo de menos. Me gusta mucho mi trabajo, es una situación compleja. Lo único que le pido es que se cuiden y nos volveremos a encontrar pronto, ojalá. Y que se puede aprender. Entonces, vamos que se puede. Presente. 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 Presente, muy, muy presente.